Seguimos con iniciativa. El Tour, la calle probablemente más complicada y, como había mencionado antes, la calle en la que más difícil es dejar todo cuadriculado, ¿no? En plan, con esto, con esto, ¿no? La calle también, por lo tanto, que peor juega la gente y en la que más se desvía la gente, ¿no? Por ejemplo, en flop es relativamente difícil explotar mucho a un rival, porque va a ser raro que te folden muchísimo o muy poco. O sea, es raro que alguien juegue mal el flop. El flop es, o sea, mal. Obviamente hay gente que lo juega mal, ¿no? Pero que lo juegue muy mal. Es raro que alguien juegue muy mal el flop. Los hay, pero es raro, ¿vale? Sin embargo, en Tour sí que vamos a ver muchos errores. Creo que primero voy a empezar con el tema de distribución de apuestas, ¿vale? A la hora de valobetear, farolear y tal, es bastante importante entender cómo comprende el rival, hasta qué punto el rival comprende el juego, ¿no? O mejor dicho, detectar bien cuando alguien es un fish y un semifish. Online, esto es muy fácil, porque hay una muy clara diferencia entre un reg muy bueno y un fish, ¿no? No hay tanto semifish, tanto perfil que dudas qué nivel de póker puede tener, ¿vale? Pero básicamente se trata de estimar qué nivel de póker tiene alguien. Obviamente un fish es el nivel muy bajo y un reg bueno muy alto, ¿no? Y cuanto más nivel, cuanto más entendimiento del juego tiene alguien, más checks de por medio meto con mis faroles. Y cuanto menos entendimiento, más directo lo juego. Cuanto menos entendimiento del juego, más directo los juego, mis faroles, ¿vale? Más directos, barreleando, ¿vale? Juego mis faroles. Por ejemplo, habitualmente contra un reg, ¿vale? Vamos a ver. Por ejemplo, el tema Scary Cards, ¿vale? Cuando cae una overcard en Tour, yo que sé, por ejemplo... Vale, cuando por ejemplo caen, yo que sé, abrimos botón contra BB, ¿vale? Porque es la situación que más se repite. Pues, y cae una mesa 10, 6, 2. Tour rey. Es un tour que voy a querer overbetear muchísimo, ¿no? Y tanto por valor como de farol. Contra el perfil medio de Reg Life, mi overbet en Tour o Overcard va a tender a ser mucho más valor que farol, y con mi valor voy a tender mucho más a hacer 3/4, porque aquí me van a foldear demasiado al overbet, ¿vale? Entonces, lo dicho, aquí en Tour tengo ases, tengo as rey, tengo rey 10, tengo set de 6, tengo lo que sea, y voy a tender más... son manos que overbetearían contra un perfil de reg online, pero que muchas veces voy a querer hacer 3/4. Hombre, con las más obvias voy a hacer overbet, o sea, con el set de 2 y set de 3 que ya no bloquean top pairs ni nada y son demasiado fuertes, obviamente voy a querer hacer overbet. O sea, no significa que nunca vaya a hacerle overbets por valor, pero con las más ajustadas no lo haré. Por ejemplo, rey dama, o sea, pincho un rey, por ejemplo, en Tour, y no querré hacer overbet contra el perfil medio de Reg Life. Sin embargo, sí querré hacer overbet contra el perfil medio de Reg Online, porque te puede pagar con un 10. Un Reg Life no te va a pagar con un 10. Por lo tanto, overbetearé mucho de farol este rey, y por valor solo las manos más claras, como los sets bajos,
que son muy fuertes y no bloquean top pairs. Y rey 10, as rey, rey dama, rey j, las betearé a 3/4 para conseguir más calls, ¿vale? Después, cuando hablo de distribución de apuestas, me refiero a que, por ejemplo, este rey, cuanto menos entienda el rival el juego, cuanto más malo sea, más lo atacaré directamente. Podemos decir que siempre que caiga una overcard, la voy a farolear, ¿vale? Cuando en turno caiga una scary, yo la voy a farolear. La cuestión es cómo la voy a farolear. Si barreleando o si haciendo check para betear en river. Cuando el rival entiende el juego, ¿vale? Cuanto mejor sea el jugador, cuanto más entienda, por ejemplo, el significado de un check, la pregunta es ¿cuánto miedo da un check? Yo, por ejemplo, en Tour Rey, que es un tour que la gente va a barrelear mucho, si me lo chequean, a mí me da bastante miedo, ¿no? O sea, me da incluso más miedo que un bet. O sea, imagínate que yo estoy sin iniciativa, defiendo ciega grande, J10, y cae 10-6-2. Hago check call en flop. Tour Rey. ¿Qué os da más miedo? ¿Que el rival betee en Tour Rey o que chequee? Hostia. Y vosotros tenéis, pues eso, 9-10, ¿no? Venga, tenéis 9-10. Pues casi me da más miedo un check que un bet. Entonces, si el rival chequea, ¿qué pienso que tiene? Un 10, jotas, damas, un racing kicker. Porque los faroles, en principio, muchos de ellos los va a barrear este Tour Rey. Entonces, yo, por ejemplo, entiendo que un check en Tour Rey da miedo. ¿Vale? Entonces, si me hace check en Tour, River 3, y me hace bet en River, ¿qué va a tener? Dama 10 más, probablemente. Un dama 10 que chequee en Tour para controlar el bote, y ya en River, cuando hace otra vez check, ya te la lo betea. Un as 10, unas jotas, un rey 4 que ha pinchado el rey en Tour, y como no tiene kicker, ve que no tiene 3 calles de valor, no quiere comerse un check raise, lo chequea y ya en River te lo balobetea. Pero alguien cuando quiere farolearte en tu rey no hace check y bet en river, ¿no? Te lo betea más directo. Entonces, un check me da miedo. Entonces, la cosa es cuando tú eres el otro, cuando tú eres el que lleva la iniciativa, ¿cuánto miedo da tu check? En función de la carta que caiga el tour y en función de cuánto entiende el jugador que si tú no beteas el tour rey, que es un tour que tú querrías farolear mucho, y después lo beteas en river, tú estás balobeteando, muy probablemente. A mí me da mucho, pero mucho más miedo que me hagan bet en flop, check en tour, y river 3, check, bet en river. ¿Qué va a hacer? ¿Farolearme el river el 3? Pues no me está faroleando el river 3. Me está balobeteando el river que ha chequeado en tour para controlar el bote. ¿Que no tiene una mano muy fuerte? No. Tiene una mano que me está balobeteando. Entonces, online, bueno, luego ya hablaré sin iniciativa, ¿vale? Hablaré sin iniciativa, pero ya adelanto que cuando nos toque al revés, las secuencias con checks de por medio las foldearemos muchísimo. Tanto en vivo como online, pero mucho más contra un perfil de jugador en vivo. Hoy en día, en cualquier metagame, están underbluffeadas las secuencias de bet, check, bet, check, bet. Cualquier secuencia con checks de por medio están underbluffeadas, hay de menos de farol. Entonces, overfoldearé a casi cualquier perfil de jugador, incluido online. Pero live todavía más. Vale, live cuando te hagan aquí, bet en flop, tu rey, check, cuidado, river 3, check, y te beteen, te están balobeteando, ¿vale? Pero ahora voy a lo que iba, con iniciativa yo. Entonces, yo como faroleo este rey, chequeando y beteando en river o beteándolo directamente. Sencillo, cuando yo tenga equity lo voy a betear directamente contra todo el mundo, me da igual el jugador. O sea, yo tengo aquí J dama y eso es overbet clarísimo. Tengo as J y lo voy a betear también. Tengo J9 también. Cuando yo tenga equity y cae tour overcard, yo lo voy a jugar directo, lo voy a betear. La cosa es cuando yo no tengo equity, cuando yo aquí tengo dama 9, por ejemplo, o cuando yo aquí tengo A7, o cuando yo aquí tengo
pues J7 suite, ¿vale? Cuando tenga una mano sin equity, ahí sí tendré que plantearme de la IEAR y hacer check para betear en river. Pero lo que está claro es que en tour overcard la faroleo siempre. Siempre. Lo que no significa que siempre vaya a betear en tour. Cuando tenga equity la betearé siempre, o la overbetearé siempre, ¿vale? Cuando tenga cualquier proyecto. Y cuando no tenga equity, contra un Fizz o un jugador muy weak que no entienda bien los checks, la betearé directamente. Pero contra un jugador algo más competente, que yo considere que entiende que chequear en tu rey da miedo, yo haré check para bet en river. ¿Vale? No sé si aquí es cuando echo en falta, echo de menos que me podáis responder, ¿no? Echo de menos que cuando estoy en un coach, es decir, no sé si me pilláis o no, y que me digan, pues, a ver, no entiendo, repítelo, pon otro ejemplo, ¿vale? Pues eso. Entonces, del mismo modo, esto hablamos de a la hora de farolear. Entonces, a la hora de farolear, en Scary Cards, lo dicho, en Scary Cards, las faroleo absolutamente siempre. Si tengo equity, beteando o overbeteando directo. Si no tengo equity, contra un jugador que no entienda nada y sea malo y weak, la betearé también directo, aun sin equity. Y si es un jugador más competente y combativo, chequearé para farolear el river. Para representar un jugador que sí que entiende lo que yo quiero representar. Lo que trataré de representar aquí es que tengo Jotas, que tengo As-10, ¿vale? Y del mismo modo, ¿vale? Con mi valor, entonces, lo dicho, faroles, ¿vale? No entiende, entre comillas, no entiende, ¿no? No entiende bets directos. Entiende check para farolear river, ¿vale? Sin embargo, con mi valor sería un poco al revés, ¿vale? Porque yo imagínate que tengo aquí As-10, ¿vale? En esta mesa. Tengo aquí As-10. En 10-6-2, rey. Yo contra quien entienda que mi check en tour da miedo, querré betear en tour por valor. No sé si con esto me explico. Si no me explico, como no podéis decírmelo y decirme, no lo entiendo, repítelo, pues volver a poner el vídeo. Yo aquí, si no entiende, ¿vale? Si es un jugador que no entiende, ahí sí puedo hacer check y bet en river. Check más value en river. Por ejemplo, con unas damas, con unas jotas. Si yo tengo 3 carries de valor, con unas 10, check y le beteo en river. Porque no entiende la fuerza que es de mi check. Pero si entiende barra es combativo. Cuando digo entiende, se entiende el juego barra entiende que el rey es una carta que tú vas a farolear mucho. Si entiende eso, yo beteo sin el tour. ¿Vale? O sea, con mi As-10 beteo en tour, chequeo el river. Si es ultra pagador, beteo el tour y beteo el river también, ojo. Y con mis J, si es ultra pagador, beteo el tour, beteo el river. Con mi dama 10, beteo el tour, chequeo el river. Con mi 9-10, vale, chequeo el tour. Con mi J10, ahí está dudoso, puedo betear el tour, chequear el river. ¿Vale? Depende de lo pagador que sea. Pero lo dicho, no sé si esto, lo dicho, lo entendéis, me explico con esto, pero es un poco jugarlo al revés, ¿no? Depende si entiende o no entiende. Cuanto más entienda la fuerza de un check en una Scary Card, más quiero chequear faroles para que le dé miedo mi check y betearlos en river, pero del mismo modo más quiero, vale, betear 100 en tour, porque es más fácil que me paguen, cuando yo tenga aquí dama 10, es más fácil que cuando él tenga 9-10 me pague el bet en tour pensando que le estoy faroleando el rey, a que me pague el check y bet en river. Porque cuando él tenga un 10-7, por ejemplo, va a decir, es que me estaba leveteando claramente As-10, me estaba leveteando claramente dama 10, J, damas, un rey sin kicker. ¿Qué va a pensar? ¿Que le estás faroleando en river rey? Pues no, obviamente. O sea, en river 3.
Entonces eso, ¿vale? Esto en cuanto a distribución de apuestas. Entonces, cuanto más entiende alguien el juego, más meto checks de por medio con mis faroles y más directo juego mi value. Y cuanto menos entiende el juego, más directos juego mis faroles y mi value, que no tiene 3 calles, puedo meter checks de por medio. El que tiene 3 calles, obviamente, voy a betear. ¿Vale? Esto en cuanto a distribución de apuestas. ¿Vale? Eso, ¿cuánto me da un check? ¿No? ¿Cuánto entiende un check? ¿Cuánto entiende? Después lo mismo, ¿cuánto entiende un check? O sea, si por ejemplo, en Tour... Aquí hemos dicho que en Tour Rey un check da miedo a un jugador que entienda. Pero coño, en Tour 3 un check no da miedo. En Tour 3 tu check parece que estás desistiendo. Entonces ahí no hago check y vete en river de farol. Porque no parece que esté desistiendo. Yo hago check y vete en river de farol cuando mi check del Tour da miedo. Por ejemplo, o incluso esto lo mismo es en flop, ¿no? En flop, si yo chequeo en 5, 6, 8, ¿mi check da miedo? No. ¿Puedo tener manos fuertes? Sí, pero muchas veces el check fold, mi check no da miedo. Pero si yo con iniciativa chequeo en As 8-2, mi check da miedo, coño. Si mis faroles siempre querrían betear, ¿mi check qué significa? Una mano media. Entonces mi check da miedo. Por tanto, yo mis faroles puedo jugarlos al check más bet en tour. Contra jugadores que lo entiendan. Si yo, por ejemplo, tengo aquí reyes, ¿cuándo es más fácil sacar valor? ¿Beteando en flop? En As 8-2, ¿vale? Tengo reyes en As 8-2. ¿Cuándo es más fácil sacar valor? ¿Beteando en flop? ¿O haciendo check en flop y bet en tour? Depende. Si el jugador entiende algo de póker, es más fácil beteando en flop directamente. Porque él sabe que todos tus faroles querrían betear en flop y te va a pagar con un 8 o con 3, por ejemplo, te va a pagar. Sin embargo, si entiende y tú haces check en flop, al su check le da miedo y cuando él tenga 3, él te los va a foldear al bet en tour. Sin embargo, un fish, como no entiende que tu check en flop da miedo, pues sí que quizás es más probable sacarle valor chequeando y beteando después. ¿Vale? Eso tanto en flop como en tour y tal. ¿Cuánto miedo da mi check a ese jugador en concreto? ¿Cuánta fuerza muestra mi check en este flop o en este tour a este jugador en concreto? Si el jugador entiende y el tour es scary, mi check le va a dar miedo. Por lo tanto, juego con ello. Como mi check le va a dar miedo, mis faroles sin equity chequean y betean en river. Pero mi value thin betea en tour para que el rival piense que le estoy atacando una scary card, me pague de más y chequea el river o value beteo thin el river si considero que me va a pagar de más. ¿Vale? Y ahora voy con tema overbets en tour. Ya he mencionado bastante que me voy a desviar bastante al farol. Uno, por dos motivos, ¿vale? Punto uno, overfoldean en general. En general, o sea, una mano determinada te la foldean de más de lo habitual. Y punto dos, tienen menos manos con las que enfrentarse al overbet, con las que defenderse, ¿vale? De un overbet, porque raisean de menos el flop. Por ejemplo, una mesa J8-5, ¿vale? Un jugador competente en este flop te va a raisear un 4-5 de farol, una tercera pareja, esto lo veremos luego sin iniciativa, pero una tercera pareja sin kicker que vaya a materializar mal, te la va a raisear, ¿vale? Entonces te va a raisear aquí un 4-5, te va a raisear un 6-7, open-ended, te va a raisear un 9-10, open-ended, te va a raisear un dama 10, te va a raisear un dama 9, no siempre, ¿no? Pero con bastante frecuencia. Te puede raisear un 7-9 también. Un 5-6, que es tercera pareja sin kicker. Que ya veréis que contra un jugador competente tendremos que raisear, que convertir en farol manos débiles que no pueden materializar bien. Entonces todas estas manos foldean al overbet en tour. Entonces si con esto, vale, jugador competente, ¿vale? Comparado con un perfil de Reg Life, por ejemplo, ¿vale? Jugador competente, te raisea esto
y te paga con 8x y JX. Vamos a simplificarlo, ¿vale? Vamos a decir así. Y vamos a simplificar. Entonces, versus overbet del tour, digamos que te foldea los 8x y te paga los JX. Hostia, tiene bastantes manos para defenderse. Tiene un montón de JX, porque todas estas manos no las tiene alcohol, las ha raiseado. Sin embargo, tiene, versus overbet, tiene mucha proporción de JX que paga fácil. Por lo tanto, tus access al overbet se reduce. O sea, supongamos que un jugador determinado te va a pagar, por simplificar, ¿vale? Con toda la JX y te va a foldear todo lo demás, ¿vale? El jugador que raisee de menos en flop va a foldear mucho más al overbet. Por mucho que te pague con las mismas manos de tour, porque tiene muchas más manos que no pueden pagar. Sin embargo, por ejemplo, hemos dicho el competente paga con esto. O sea, raisea esto, paga con esto. En tour le quedan manos con las que paga el overbet, ¿vale? Un jugador más weak, ¿vale? O barra perfil medio de reg live. Raisea. Tienden a raisear manos fuertes, en plan, te raisea 5, 8, J8, y digamos que te raisea una puntual de estas también, 9-10, por ejemplo, alguna, tampoco vamos a decir que no te raisee todas, ¿vale? Y alcohol tiene 5X, ojo, tiene 5X, tiene 8X, tiene JX y tiene todas estas manos. Ojo, bueno, el 5X ya los he puesto, así que tiene todas estas manos. El 9-10 hemos dicho al rey, venga, vale, una de ellas al rey. Entonces, la JX, que digamos que es lo que me pagan Tour, respecto a todo esto, supone un porcentaje muy pequeño. Entonces, en Tour no tiene manos con las que defendes al overbet, porque no te ha raiseado bien en flop. Entonces, el hecho de que te raiseen pocos faroles en flop, no solo hay que tenerlo en cuenta a la hora de que te raiseen, sino hay que tenerlo también en cuenta a la hora de que te paguen. Cuanto menos raise en flop, esto para online también, cuanto menos raise en flop tiene un rival, más puedo atacarle en tour y más puedo overbetearle en tour, porque tiene más mierda, porque su top pair está más dispersa entre más mierda de manos. Cuanto más raise en flop, yo online, cuando me encuentro un jugador con un 18 de raise en flop, después siempre cuadra que en tour foldea poco al overbet o foldea bien, porque ha distribuido bien su rango de call en flop, no tiene manos de mierda porque te las ha raiseado en flop y tiene suficientes manos buenas como para pagarte, ¿vale? Entonces, simplemente eso, para que entendamos el motivo por el cual podemos overbetear de más el tour, ¿vale? Entonces, overbetearemos de más el tour y después también tener en cuenta que cuanto menos raise en flop, más impactan las cartas que completan cosas tipo escaleras y tal, y menos impactan en quien raisee mucho en flop. Por lo tanto, en una mesa, la que hemos dicho antes, en esta mesa, ¿vale? Vamos aquí. En esta mesa, Tour 9, ¿vale? Tour 9 o Tour 10, que puede parecer que impacta mucho, sí que impacta en un jugador weak o que raisee poco, o en el típico perfil de Reg Life. Sí que impacta bastante este 9. Porque el jugador tiene dama 10, ¿vale? Porque tiene 10-7, no raiseados en flop. Entonces sí que impacta, sí completa escaleras. Pero en un jugador que raisea tanto, no impacta tanto. Porque si el dama 10, el 7-10, el 9-10 me lo raisea en flop, ese 9 que parece que completa muchas cosas, cuando él solo me ha pagado, no completa tanto. Entonces, podría en tours, en tour brick, o sea, en tour blanca, en tour 2, ¿a quién atacaré más? A quien raisea poco en flop. Sin embargo, en tour 9 o en tour 10, atacaré más a quien raisea mucho en flop, porque completa menos de lo que parece.
dos personas, una con un 5 de raise en flop y otra con un 20 de raise en flop, ¿vale? A la que tiene 5 de raise en flop, le atacaré en tour 2, le atacaré en tour 3, en tour blancas. Porque tiene dama 10, tiene 9 de que tienen que foldear el tour, ¿vale? Sin embargo, a alguien que foldea mucho en flop le podrá atacar en tour 9, más de lo que parece. Porque, por ejemplo, el 7-8 que ha completado escalera, me lo hubiese reseado en flop. El 9-10, que ahora tiene 9 pinchado y open-ended, me lo hubiese reseado en flop. El dama 10, el 7-10, que tiene escalera, me los hubiese reseado en flop, con mucha frecuencia. Entonces el 9, el 10, pintan menos de lo que parece en quien resea mucho en flop. O dicho de otro modo, en quien resea mucho en flop, o en regs más agresivos competentes pintan menos, y en regs más wicks o más perfil live pintan más. Entonces, a un típico reg live no le farolearé mucho en tour 9, en tour 7, en tour 10, no le farolearé mucho y le farolearé demasiado en tour blanca. Cuando había muchos proyectos y muchas gatshots en flop, le farolearé demasiado en tour blanca porque no tiene defensa con sus gatshots. Sin embargo, a un jugador más agresivo, en tour blanca no le farolearé tanto porque esas gatshots que automáticamente foldean no las tiene con tanta frecuencia porque me las ha reseado en flop. ¿Vale? Esto es importante. Entonces yo creo que con esto ya queda bastante claro. Si no os queda, igual esta parte de lo que hemos tocado hasta ahora puede ser quizá la más compleja, puede ser porque como he mencionado el tour es más complejo, pero pues simplemente lo volvéis a ver el vídeo, tomáis apuntes, ¿vale? Y ya está.